Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Ya son las 8:33. Así que bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico, el encargado de este curso. Les recuerdo las fechas. El curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos se inició el 8 de septiembre y va hasta el 9 de octubre. Sin embargo, las evidencias de este curso se pueden enviar solo hasta las 12 de la noche del día 7 de octubre con el fin de realizar las actividades de finalización de curso para el día 9 de octubre. Eh, las evidencias se pueden enviar, ustedes lo saben, en el SENA, se pueden enviar en diferentes semanas. Cada semana tenemos 2 evidencias, pero si no se logran realizar, ustedes pueden enviar posteriormente las evidencias. Si en este momento, por ejemplo, les faltan las evidencias de la semana 1, ustedes las pueden enviar incluso hasta última fecha, el 7 de octubre a las 12 de la noche. Entonces tendrán ustedes la oportunidad de enviar todas las evidencias. De la misma forma, si ustedes van más adelante y no, ya pasé la segunda semana, ya empecé con los temas de la tercera semana y ya estoy resolviendo las evidencias de la tercera semana, también me las pueden enviar, y las de la cuarta, tanto evidencias retrasadas como evidencias adelantadas. Sin embargo, la recomendación básica es que cada semana vayan resolviendo pues el tema de cada semana con las 2 evidencias calificables que tiene cada semana. Esta segunda unidad inicia hoy, 17 de septiembre, y va hasta el día 24 de septiembre, la semana próxima. Los resultados de aprendizaje para esta segunda semana son los siguientes. El primero es cumplir con el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico según los lineamientos. Vamos a hablar, cómo no, de lo que es, cuál es ese tratamiento básico que se debe dar a un paciente que sufre este tipo de ataques con agentes químicos. Vamos a ver desde lo que hay que hacer en el sitio del accidente hasta lo que hay que hacer cuando el paciente ingresa a urgencia. Eso son, digamos, una una secuencia de actividades que hay que resolver. Entonces hoy vamos a hablar sobre ese protocolo médico, porque la semana próxima hablaremos del protocolo de asistencia psicológica. Hoy hablaremos del protocolo clínico médico. Y el segundo resultado de aprendizaje para esta semana es cómo se realiza la toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataque con agente químico, teniendo en cuenta los protocolos existentes. Entonces, 2 cosas. Hablamos del protocolo clínico de manejo y hablamos de la toma de muestras con fines forenses. ¿Y por qué es importante esta toma de muestras? Porque en la medida que yo tome muestras y tenga evidencia, podré justificar con la autoridad competente la restauración de los derechos violentados al paciente. Si no tengo ninguna evidencia, será difícil tener esa oportunidad de restablecer el derecho a la justicia que tiene la persona que ha sido agredida. Entonces, la recolección de material probatorio resulta prioritaria. Ahora, no es, no somos nosotros mejor
desde el sector salud, los primeros respondientes o los encargados finales de ese tipo de muestras. Lo es la justicia, medicina legal, el CTI, la fiscalía, la policía judicial, dependiendo del sitio donde nos encontremos. Ellos sí son los últimos responsables, pero como los pacientes, cuando sufren este tipo de eventos, los pacientes acuden inicialmente al sistema de salud, nosotros tenemos que colaborar y nosotros somos los llamados a preparar ese material, recolectarlo, marcarlo y enviarlo para que sea procesado, como no, por la autoridad competente. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de esta semana? La primera evidencia es un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención a las víctimas por agentes químicos. Para desarrollar esta evidencia es un cuestionario que trae la plataforma. Ustedes únicamente ingresan y empiezan a resolver las preguntas. Entonces, es importante para poderlo resolver, revisar el material de formación Atención Integral en Salud, haciendo énfasis en la activación del sistema de emergencias, el uso de los elementos de bioseguridad por parte del auxiliador y las acciones clínicas que se deben tomar en primera instancia. Entonces, este es un cuestionario, lo realiza la misma plataforma, ustedes solo ingresan. Recuerden que la plataforma les da dos opciones para realizarlo. Si en el primero reprueban, tienen la oportunidad que la plataforma les muestra los errores que cometieron y luego hay una segunda oportunidad de hacer el cuestionario habiendo revisado en qué se equivocaron la primera vez y con la esperanza de que en la segunda ocasión todos aprueben ese cuestionario. La segunda evidencia es un estudio de caso de una situación clínica sobre ataque con agente químico. Entonces, para esta evidencia es necesario revisar el material de formación, toma de muestras con fines forenses, haciendo énfasis en la forma de recolección, en el embalaje, el rotulado y la entrega a la autoridad competente sobre todos estos elementos de material probatorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer caso clínico, que es el caso clínico de Rosa, que está en la guía, en el documento guía, y hay que leerlo para responder dos preguntas. Lo vamos a leer aquí, entonces nos vamos aquí a la guía aprendizaje 1, está en la página 6, el caso de Rosa. Vamos a leerlo y enseguida empezamos a discutir lo del protocolo clínico. Entonces, caso Rosa. Rosa es una mujer de 34 años que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y el cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la parte superior del tórax. Hubo salpicaduras de la sustancia en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se encuentra mojada. Entonces Rosa está con su hijo y sufre el ataque por un sujeto desconocido. ¿Dónde le cae el ataque? En el rostro, en el cuello y en el tórax, dejando su camisa mojada. Inicialmente Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama a la línea de emergencias y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios al encontrarse esta señora del local comercial muy nerviosa. Y bueno, no dio un paso más allá para hacer una actividad de lavado o aplicar agua o en fin, pero sí hizo algo porque auxilió a la dueña, o sea, cumplió con la atención prehospitalaria, auxilió a la dueña, no, auxilió a la persona agredida, a la víctima, la protegió, la retiró del, del agresor y de la sustancia ácida y además también
llamó a pedir ayuda. Entonces, en mi modo de ver, esta señora, esta dueña del local, hace una labor muy importante con Rosa. Si bien es cierto, no le inició los lavados de las áreas afectadas, sí hizo unas actividades que tienen un impacto positivo en Rosa porque la protegió y hizo el llamado correspondiente en la línea de emergencia. Transcurridos 10 minutos aproximadamente llegan los paramédicos al lugar, un tiempo corto, quienes iniciaron los primeros auxilios. Valoran también al menor, quien se encuentra ileso físicamente, pero afectado emocionalmente. El menor, por supuesto, después de ver ese ataque a su mamá, está afectado, pero no le cayó ácido. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para la atención de urgencia. Ese es el caso de Rosa. Entonces, las preguntas de esta evidencia son dos. La primera, ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le debe realizar a Rosa en el servicio de urgencia? Claramente nos piden qué es lo que hay que hacer en el servicio de urgencia, no antes de llegar a urgencia. Sin embargo, yo quiero mencionar lo que se hace antes de llegar a urgencias, lo que hace el primer respondiente. A mi modo de ver, lo que hace la señora dueña del local que protege a doña Rosa. La evidencia nos pide lo que hay que hacer en urgencias, ya lo vamos a ver, pero ese primer respondiente que hace parte de la Guía Nacional para el Manejo de estos pacientes, ese primer respondiente debe hacer primero interrumpir el agente, evitar que ese agente agresor siga haciéndole daño a la víctima. Y ella lo hizo, porque abrirle su local y protegerla estuvo, digamos, como primer respondiente cumpliendo con el primer objetivo, que es interrumpir el agente. El segundo objetivo es rescatar a la víctima. Ella la rescató, la protegió. Entonces, la señora dueña del local sí está cumpliendo, claro que sí está cumpliendo con las actividades del primer respondiente. La rescató. Y tercero, organizar el traslado a la IPS. También ella lo hizo. ¿Por qué? Porque llamó. Ella dijo, bueno, yo no sé qué más hacer, pero yo llamo y pido ayuda. Entonces, esta señora, como actividades prehospitalarias, cumplió a cabalidad, interrumpió el ataque de la gente, rescató a la víctima y trasladó la paciente a la IPS. ¿Qué hubiera faltado de pronto agregar en ese manejo prehospitalario? Empezar a hacer el lavado de una irrigación con líquidos durante 20 o 30 minutos. Lavar, lavar, lavar. Si tenemos, lo primero que debemos hacer es lavar, y yo puedo lavar protegiéndome de cualquier riesgo porque no voy a entrar en contacto con el agente químico. Yo sencillamente voy a lavar con agua limpia, por supuesto. Si tengo la oportunidad de tener unos guantes protectores, como mínimo de nitrilo, porque los de látex quedan destruidos inmediatamente ante el contacto con un ácido. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es generando un segundo paciente quemado, el trabajador de la salud tratando de limpiarla. Si no se pone los guantes o se pone los guantes inadecuados como los de látex. No, si usted tiene guantes de nitrilo o guantes industriales, usted además de lavar puede aplicar jabón líquido y tratar de hacer un lavado, no solo irrigación, sino hacer un lavado con ese jabón líquido. Mientras llegan los paramédicos o mientras yo mismo voy a trasladar a la paciente al hospital. Entonces vuelvo a repetir, esta es la atención prehospitalaria. Lo que nos pide la evidencia en la hospitalaria ya la vamos a ver
Esta es la atención prehospitalaria, que incluye interrumpir el agente, rescatar a la víctima y preparar el traslado. Y si fuera posible, hay las condiciones y está el material de protección, empezar a hacer la irrigación y el lavado. Ya llegaron por Doña Rosa, se tardaron muy poco, 10 minutos, y llega al servicio de urgencias. Esto sí es lo que nos pide la guía. ¿Qué le vamos a hacer a Rosa en el servicio de urgencias? Empezamos con irrigación, manejo, remoción del químico, haciendo un lavado. Eso es lo primero. Me llega el paciente y yo voy a empezar con el lavado con agua. Hago un manejo local de la quemadura con agua y administro analgésico, porque la quemadura va a producir muchísimo dolor. Generalmente tengo que utilizar analgésicos fuertes del tipo de los opioides, como la morfina, la meperidina, el tramadol. No puedo quedarme tranquilo utilizando analgésicos que no son tan potentes como los AINES, o sí son potentes, pero para otro tipo de dolores, porque este paciente víctima de un ataque con agente químico tendrá un dolor muy fuerte que requiere un opioide, llámese morfina, meperidina o tramadol. Entonces me llega el paciente de urgencias a la clínica, y eso sí es lo que nos pide la evidencia. ¿Qué le vamos a hacer al paciente en el servicio de urgencias? Entonces vamos a lavarlo, vamos a administrar analgésico y vamos a hacer una valoración rápida del estado general del paciente. Esa valoración rápida incluye o tenemos una mnemotecnia muy famosa que siempre vale la pena recordar y muy sencilla a la vez para saber cómo evaluamos a ese paciente. Y es la mnemotecnia del ABCDE. Entonces, me llega el paciente de urgencias, lo lavo, le pongo para el dolor y hago la valoración del ABCDE. Eso es lo que hago en urgencia cuando llega el paciente. ¿Qué quiere decir la evaluación de la vía aérea? Evaluar si el paciente tiene la vía aérea despejada, si no tiene algo que le esté obstruyendo la vía aérea, si de repente no tiene una caja dentaria que se le haya caído y le esté obstaculizando la entrada de aire. Ver que no tenga nada que le esté obstruyendo la vía aérea. Eso es lo primero que yo voy a evaluar. Después del lavado, después del analgésico, yo evalúo la vía aérea. Esa es el A. El B, evalúo la respiración, pero B, ¿qué tiene que ver con respiración? Es que es en inglés, es breathing, ¿no? Breathing es respiración. Entonces, lo segundo que yo voy a evaluar después de la vía aérea, que esté despejada, si el paciente está realmente respirando, si tiene un patrón respiratorio normal, que se supone que sí lo debe tener. Si no tiene ese patrón respiratorio, tendré que yo evaluar la posibilidad, por ejemplo, de intubar a ese paciente. Pero yo lo voy a evaluar rápidamente con vía aérea y respiración de forma prioritaria. Son los dos primeros puntos, pues, que estoy yo evaluando. Después de la respiración sigue el C, la circulación. Entonces yo tengo que evaluar, generalmente en este tipo de pacientes víctimas de ataque con agente químico no se altera la circulación, pero en otro tipo de pacientes con heridas por otro tipo de traumatismos hay que estar muy pendiente de la C, que es la circulación. ¿Y qué evalúo en esa C, la circulación? Evalúo cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y me aseguro de tener una vena canalizada que me permita acceder rápidamente con líquidos o con medicamentos al paciente. Entonces, en la C, circulación, yo evalúo
cómo está su corazón, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y dejo tomada, permeable, una vena canalizada, que va a ser indispensable para yo administrarle al paciente cualquier cosa que necesite. Esa es la C de circulación. Luego tenemos la D, que es del déficit neurológico. Entonces, después de yo haber evaluado la A, que es la vía aérea, la B, que es la respiración, la C, que yo ya sé que tiene buena frecuencia cardíaca, que tiene buena tensión arterial, que la sangre está perfundiendo normalmente, paso al punto D, que es el análisis neurológico, el déficit neurológico. Evalúo si por alguna razón el paciente tiene algún compromiso de su sistema neurológico. Y la E, la última es ya, ahora sí evalúo como tal la quemadura y la exposición al químico. Uno de pronto debería decir, no, yo debo empezar por ahí. No, yo debo empezar por lo otro porque debo saber si el paciente está bien, se me va a curar. Pues lo más importante es que el paciente esté vivo y puede ser que la quemadura sea grande o pequeña, pero si por algún motivo la angustia hizo que se cayera la caja dentaria y le esté obstaculizando la vía aérea, pues grave. O si el paciente tuvo un choque cardíaco, un infarto, porque se asustó tanto y el corazón no está bombeando y tiene un trastorno circulatorio. De pronto tengo que ponerle yo un marcapaso o alguna cosa, pero por eso evalúo yo vía aérea, respiración, circulatorio. ¿Sí? Primero que todo, son los puntos iniciales. Luego viene el punto D, como mencionaba ahora, el punto D, que es el del déficit neurológico, y ya por último empiezo a evaluar lo que fue la exposición de la piel a la quemadura del agente químico. Entonces, en este momento, quizás deba retirar la piel, evaluar si el paciente tiene hiper o hipotermia, evaluar el patrón de la quemadura, cómo fue la quemadura, y continúo pues el manejo después de hacer esta evaluación rápida. Entonces, nuevamente, repaso. Atención prehospitalaria, proteger a la paciente, retirarla del agente y llamar, pedir ayuda y transportarla. Eso es prehospitalario. ¿Lo hizo la señora del caso? Sí. La atención prehospitalaria, sí. ¿Qué le faltó a ella? Ya el manejo clínico urgente. ¿Qué incluye? Lavado y analgésico. Eso cuando ya el paciente esté idealmente en la urgencia, porque si no tenemos pues analgésicos o no tenemos cómo hacer el lavado, pues si estamos en la calle, lo importante es trasladar rápidamente al paciente. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el siguiente punto? No sé de pronto si Milena tiene alguna duda de este primer punto del manejo clínico de los pacientes, o te quedó claro, Milena. Sí, señor. Ahorita estaba levantando la mano, era porque, bueno, también estábamos revisando la vena canalizada que sea permeable, ¿sí? Eso Sí, debería ser con un catéter, pues me imagino como de mayor calibre para que ingrese cualquier medicamento. sí. Y porque dependiendo del grado de quemadura, hay que hidratarla mucho, pues hay que ponerle una hidratación muy grande, pasarle líquido rápido. Y ese punto es en cuál letra. El de la vena canalizada es con cuál letra. En el de la circulación. En la C. Y la B, ¿qué es lo Eso. que es? La B es de la respiración. Y la D. La D es del déficit neurológico. Y la E, la última, cuando estoy evaluando al paciente La rápidamente, adrenalina.
la extensión de la quemadura, ese es el punto E, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, a doña Rosa, la atención prehospitalaria la hizo la dueña del local, la atención clínica es la que tenemos que registrar ahí en la evidencia. ¿Cuál es la atención clínica? Lavado, analgesia y ABCDE. Eso es lo que hay que poner. Listo. Nos vamos a la segunda pregunta porque tiene... Discúlpame, en esa, solo entonces sería responder así como la pregunta, así en términos como generales, ¿sí? Para esa evidencia. Sí, ¿cuáles son las acciones iniciales en el servicio de urgencias? Pueden mencionar, hay que valorar si le hicieron la atención prehospitalaria bien o no, o ya empiezo con el lavado, quitar el dolor. Quitar el dolor es clave. Y la valoración inicial, eso es realmente lo que hay que hacer con la paciente en urgencia. El lavado, el analgésico y la valoración del ABCDE, eso es lo que hay que hacer. Y la segunda pregunta del caso de Rosa es cómo realizar la recolección, el embalaje y el rotulado de los elementos de material probatorio. ¿Cómo hacerlo? Entonces aquí vuelvo a insistir que muchos trabajadores de la salud pueden decir, no, yo no estudié derecho, yo no tengo por qué hacer eso, que lo haga la fiscalía, que lo haga la policía, que lo haga medicina legal. Pero el paciente llegó primero a nuestras manos. Y en ese caso, Rosa ya tiene un elemento de material probatorio. ¿Cuál sería? Milena. Ella ya llega con un elemento de material probatorio que yo debo recogerlo, hacerle el manejo adecuado, hacer el embalaje, el marcado y tenerlo ahí para que los de la fiscalía, los de medicina legal, la policía judicial se lo lleven. ¿Cuál sería ese elemento de material probatorio en este caso de Rosa? Milena. La camiseta, bueno, sí, que Sí, estaba como en la manga contaminada, ¿sí? exacto. Es porque claramente se escucha que quedó, quedó impregnado. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados de los elementos de material probatorio? Primero, recordar que nosotros pues no somos los últimos responsables de estos materiales, sino la policía judicial. Ellos son los que deben manejar este material y tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para el restablecimiento de los derechos judiciales. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a participar, a colaborar en esa toma de elementos de material probatorio, mientras el CTI y la Policía Judicial se hace cargo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer cuando voy a recoger material probatorio? Lo primero, lo primerísimo es mi bioseguridad, porque no voy a resultar yo como un segundo quemado por no cuidar mi bioseguridad. Entonces, si yo le voy a retirar la camisa a doña Rosa, debo tener guantes, tapabocas, unas gafas para poder hacerlo sin correr ningún riesgo. Entonces, el primer punto es evaluar la bioseguridad para yo hacer el proceso. No llegar, voy a coger esto y se quemó la mano, se dañó la mano, ¿sí? Que de pronto doña Rosa alcanzó a mandar la mano y él le quitó el frasco al señor y me traen el frasco. Y yo digo, voy a mirar qué hay en el frasco para saber qué fue lo que quemó a esta señora. Y resulta que no tengo la precaución y me termino quemando la mano. Gravísimo. Entonces, lo primero, cuando yo digo, listo, ya me llegó la paciente, como me llegó a mí primero y falta esperar a que lleguen los del CPI, la fiscalía y demás, yo voy a colaborar recogiendo el material probatorio, ¿cierto? Yo tomo esa decisión. Y lo primero que debo hacer para llevarla a cabo es
Me voy a poner mi bata, me voy a poner mis gafas protectoras, me voy a poner mi tapabocas y voy a buscar unos guantes que me permitan de pronto tener contacto con el ácido y que no me haga daño. Entonces, lo primero es cuidar todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Segundo, cuando yo ya decido también, bueno, voy a recoger ese elemento de material probatorio y me voy a cuidar, voy a tener bioseguridad, debo también en ese momento alistar los recursos necesarios y adecuados para tal fin. ¿Qué voy a necesitar yo? Sobres, bolsas de papel, bolsas plásticas, marcadores, hojas, ¿sí? Preparar el material, no recoger primero la muestra y después quitarse el guante, preparar el material, luego volverse a poner el guante y meterla ahí, sino antes de yo decir voy a empezar a recoger el material, yo me preparo revisando lo que necesito. Voy a necesitar bolsas de papel, bolsas plásticas, un marcador importante, las hojas donde yo voy a marcar el elemento material probatorio que estoy identificando con el nombre de la paciente. Esas hojas en que yo voy a hacer esa marcación deben ser completamente en blanco. No se vale evitar al máximo, no hacerlo, utilizar hojas de reciclaje que ya tengan alguna información, porque luego se puede prestar para confusión. Entonces, listo, vamos a retirarle la camisa. Entonces, mi material de bioseguridad y las bolsas plásticas, las bolsas de papel, un marcador y todo lo que yo necesito pues para poder hacer el registro. Cuando yo voy a marcar las hojas, entonces voy a poner blusa de doña o elemento material probatorio número 1, si es solo uno ese, pero si son dos, porque también de pronto el zapato le cayó y se decoloró, entonces el zapato es un elemento material probatorio que va a servir para identificar y aclarar que la paciente fue agredida, para identificar cuál fue el químico utilizado en la agresión y para facilitar la investigación y llegar a dar con el autor de este acto violento. Entonces yo preparo el material, tengo las hojas que no vayan a estar membreteadas ni con cosas porque luego se pueden voltear y dice uno, pero ¿cómo así? Este paciente está diciendo que es esto y lo otro, pero sí, las hojas tienen que ser completamente en blanco. Nunca utilizar papel preimpreso que ya tenga alguna información. La camisa de doña Rosa está mojada, entonces todo lo mojado lo debo meter primero en una bolsa de papel, poner el papel, marcarlo en una bolsa de papel, puede ser en una bolsa también en un sobre esos de Manila que se compra, ¿cierto? Meter la prenda ahí si está mojada, si está seca, se puede guardar en una bolsa plástica, pero cualquier prenda, objeto que esté mojado, la recomendación es guardarlo en una bolsa de papel, ¿sí? Que no tampoco vaya a tener ninguna impresión. Se debe evitar a toda costa tocar ese material y tocarlo sin guantes, porque yo si lo toco ese material, pues estaría dejando mis huellas en el material y voy a generar confusiones. Si yo voy a manipular ese material, esa camisa, no lo voy a hacer a mano limpia, sino con guantes, porque si lo hago a mano limpia y dejo impregnadas mis huellas, de pronto después medicina legal va a decir, bueno, en esta camisa encontramos la huella de la señora de Rosa y encontramos una huella de un hombre que es del médico. Ah, no, es que yo cogí eso con las manos, no tuve precauciones de tener guantes y ahí se puede volver
algo muy complicado. Hay que evitar esa contaminación o ese contacto con manos que pueda generar luego confusión. Puede ser que yo en determinado caso tenga elementos de material probatorio de la víctima y otros del victimario. Por ejemplo, de la víctima la camisa, pero si de pronto el victimario cuando pueda salir corriendo se le cayeron la gorra y la gorra también llega al hospital para ser utilizada, entonces una prenda de la víctima y otra del victimario. Nunca, nunca, por supuesto, meterlas en un mismo embalaje. Son dos cosas muy diferentes. Nunca se deben mezclar. El otro punto ya lo acababa de decir, las manchas húmedas. Lo ideal es dejarlas secar, no al rayo del sol, por supuesto, pero que se sequen y cuando estén ya casi secas, meterlas en una bolsa de papel y luego sí se puede meter en una bolsa plástica y ponerle, pegarle la hoja, decir, paciente rosa, tal, tal, elemento de material probatorio, blusa con impregnaciones del químico en la manga izquierda, por ejemplo. Entonces se hace todo el marcaje, se deja en la bolsa de papel y ya al momento indicado se le entrega a la policía o al CTI o a la medicina. Bueno, ya dije, aquí se vuelve a mencionar, evitar a toda costa tocar esos elementos de material probatorio con mis manos, ¿sí? Porque voy a dejar y voy a tergiversar las huellas. Luego van a decir, no, usted fue el médico, pero como ahí están sus huellas, usted está implicado. Ah, ¿cómo así? Usted es la enfermera, pero ahí quedaron las huellas en el elemento que ustedes mismos recolectaron y nos enviaron aquí a medicina legal y están las huellas de esta persona. Entonces esa persona termina en realidad como con muchos líos, ¿cierto? ¿Qué más tendría que decirles de los elementos de material probatorio? Yo creo que eso era lo más importante de los elementos de material probatorio. Entonces, bueno, terminamos la evidencia, como les dije, la primera era el cuestionario, en la segunda había 2 puntos que eran acciones clínicas en urgencias de la paciente Rosa, en urgencias. Como les dije, ustedes pueden colocar atención prehospitalaria en el sitio del ataque, debería cumplir esto, pero ya la evaluación clínica incluye quitar el dolor, hacer el lavado y hacer una valoración conocida como el ABCDE. ¿Sí? El ABCDE. Bueno, algunos conceptos adicionales. La atención a una víctima de agresión por agente químico incluye, además de salvar su vida, lograr mejor recuperación posible de funciones físicas y mentales, así como de la participación social. Estamos ocupando, como no, de la parte mental de esa víctima, pero va más allá. Estamos hablando de una recuperación, de una rehabilitación, de que la paciente no queda con ninguna secuela y puede acceder a cualquier oportunidad sin necesidad de preocuparse por algún tipo de secuela, en fin. Los profesionales de la salud deben tener claridad en la fisiopatología de las quemaduras por agentes químicos, así como de las acciones adecuadas en salud en los diferentes momentos de la atención de las víctimas, en el lugar de la agresión, atención prehospitalaria, servicio de urgencias, unidad de quemados y atención ambulatoria. ¿Sí? Entonces, claro, como nosotros profesionales de la salud, debemos estudiar el caso y definir, ¿sí?,
cuál va a ser la evolución, qué fue lo que el químico que se utilizó en el ataque. Eso es importante llegar a ese nivel de detalle. Otro punto importante para recordar es saber que se estima que en Colombia hay 25.000 diferentes equipos o materiales con los cuales se puede generar un ataque con un agente químico. 25.000 químicos de tipo industrial, agrícola, limpieza, ¿cierto? Y esos 25.000 en uno u otro caso pueden generar diferentes tipos de quemaduras, ¿cierto? Entonces, saber que hay muchos químicos, pero en Colombia la mayoría de este tipo de ataques se usa con un químico que se consigue muy bien, que tiene mucha fama de hacer mucho daño, que es con el ácido sulfúrico. O sea, un paciente puede ser víctima de un ataque con agente químico por un ácido o por una base. Generalmente son ácidos. Y entre los ácidos, generalmente en nuestro país, que puede que en otros países se utilicen otras cosas, es el ácido sulfúrico, que la gente consigue en la batería de los carros. Y ese es el agente químico más utilizado para hacer este daño, cosa muy terrible. Otro dato importante para tener en cuenta es que hasta cerca del 30% de las personas que sufren este tipo de ataques pueden morir como consecuencia de alguna lesión. 30%, o sea, de cada 10 personas que sufren este tipo de violencia tan terrible, 7 se recuperan y 3 pueden llegar a tener una evaluación tórpida y pueden llegar a morir. Bien sea directamente porque la lesión afectó un órgano importante, la quemadura, o porque el paciente tuvo una quemadura solo de piel, pero requiere estar en el hospital mucho tiempo y el estar en el hospital mucho tiempo lo termina colocando susceptible a alguna infección nosocomial o adquirida en el hospital, y esa persona que fue víctima de ataque, que solo le quedan unas secuelas en la piel, pero termina complicada por el solo hecho de tener que pasar 30 días o más hospitalizado en un lugar, ¿cierto? Bueno. Eh, También otro tema importante es que hay que intentar diferenciar desde el primer momento si la quemadura fue con un agente químico o si es otro tipo de quemadura. Por ejemplo, podría ser con agua caliente, ¿cierto? También hay casos de personas que le han lanzado a otro enemigo, a alguien con quien quieren discutir, agua caliente que produce otro tipo de quemadura. Nosotros lo que estamos viendo son quemaduras con agente químico, el cual el más frecuente, como lo he repetido antes, es el ácido sulfúrico. Tener en cuenta unas consideraciones adicionales como ya pues cuando el paciente está en urgencias, cuando lo evalué, le hice el lavado, lo protegí, eh, debo tratar de identificar cuál fue el químico que se utilizó. Para eso necesito una muestra, pero ese es un tema importante, saber cuál fue el químico utilizado. Que todo paciente merece y debe recibir unos primeros auxilios inmediatos. Primeros auxilios, aquí estamos viendo prehospitalarios, hospitalarios y primeros auxilios por primer respondiente y luego manejo por un equipo especializado. Todo paciente que sufra este afortunado suceso también
es muy importante que vaya a urgencias, que el paciente no quiere, que no, yo me voy para mi casa, no, es que la que me quemó es mi marido, entonces me voy para mi casa, no. Cualquier ataque necesita una valoración para saber si hubo algo más o no. En esa valoración se determinará si el paciente que ocurre va a necesitar un servicio, una subespecialización como puede ser eh, cirugía plástica o rehabilitación. Hay que evaluar qué más va a necesitar el paciente y remitir el paciente pues a esos servicios. Bueno, yo creo que en términos generales eso es lo que yo tenía para contar hoy. Quiero darle la palabra a Milena que nos cuente algo porque eh, pues en este momento no hay más personas que estén conectadas para dialogar, pero me encantaría pues Milena que nos cuente un poquito y que tome la palabra. Adelante, Milena. Sí, profe, me parece pues muy interesante todo el tema que hemos estado pues hablando en esta charla, bueno, que se ha estado tocando, también para pues como el antes, que también es muy importante por si, no sé, de pronto llega a pasar a uno sin estar en una clínica. Allá, digamos en mi caso, que soy auxiliar de enfermería, también pues ahí saber cómo actuar al comienzo como primer respondiente. Sí, ese primer respondiente es que, por supuesto, una PH, un auxiliar de enfermería, una enfermera, un médico, debe tener claridad sobre cómo actuar como primer respondiente. Y si nosotros estamos en la calle y tenemos la oportunidad de encontrarnos con uno de estos pacientes, pues tenemos que cumplir a cabalidad lo del primer respondiente, pero no todos los primeros respondientes tienen que ser trabajadores de la salud. Mira que en términos generales la señora de la tienda que auxilió a Rosa no es trabajadora de la salud y supo ser un primer respondiente. Le sirvió mucho a Rosa, pues la protegió, le quitó pues el agente agresor, llamó a los servicios de urgencias y los servicios de urgencias llegaron en 10 minutos, según lo que nos trae la historia. ¿Cierto? Entonces sí, nosotros somos primeros respondientes, por decir naturales, pero también hay mucha gente del común que le gusta el tema, que se preparan, que leen y pueden ser primeros respondientes. Por ejemplo, en el manejo inicial, ya desde el punto de vista psicológico, los primeros auxilios psicológicos, también ideal una psicóloga, un psicólogo lo hará súper bien, ¿cierto? Tomará los puntos que son, pero una persona que no sea un trabajador de la salud en salud mental también puede ser un primer respondiente y una persona que acompañe los primeros minutos de este tipo de pacientes. Milena, ¿te quedaron claros las tareas de esta semana, las evidencias? Sí, sí, señor. Tenía duda, era porque como en el enlace, digamos que solo aparecía em, como decir que, o sea, como que no estaba muy claro en el enlace donde se envió la evidencia, pero Sí. ya viendo bien la guía, ya ahí veo que están las preguntas para responderlo. Ah, bueno, bueno, Milena. El caso Rosa, ¿sabes dónde ubicarlo? Está en la guía y en la página, ya te digo, en la página 6. Sí, sí, señora, y ya, es que como pensé que, digamos, existía, no sé, una guía para cada módulo, pero no, esa guía es en general para todas las evidencias, entonces ya revisé bien.
Bueno, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto era como todo lo que en realidad teníamos para contar para esta segunda semana. Espero que así sigas así de juiciosas y te conectes para la siguiente sesión, que es como el 20, ¿qué? El 20, la tercera sesión es el 29, la tercera y la cuarta sesión es el 3 de octubre. Entonces, para el 29 espero que estés por aquí, Milena, muy juiciosa. Sí, Adelante. señor. También estuve en la primera, solo que pues es que mi usuario de Teams cambió, entonces también estuve, pero soy Sandra Milena Mensa Hernández. Sí, perfecto. Entonces ahí estoy. Muchas gracias, profe. Muy interesante todo. No, gracias a ti por ser así juiciosa y estar pendiente y conectada y demás. Y quería, Entonces, digamos, sí, no sé si de pronto los compañeros no se han podido conectar bien, es porque les pasa de pronto lo que me pasó a mí inicialmente, que ahí decía que copiar y pegar el link en Google, ¿sí? Pero, pero digamos cuando uno lo copia y lo pega en Google, aparece la reunión, pero necesita como un código para poder ingresar. Entonces el link no se visualiza como en azulito para darle clic y poder de una vez entrar, sino que toca, digamos, a mí me tocó ese día como copiar y pegarlo, pero en el correo y ahí fue donde me pareció para poderme unir sin necesitar ningún código. Entonces no sé si de pronto eso esté pasando, que como no ven el link directo, pues no pueden ingresar, no sé. sí, no, tú tienes razón. Infortunadamente, la plataforma anterior, que era Territorio, ella traía un sistema de grabación directo. Uno lo montaba ahí el link y ahí quedaba grabado y de una vez. Pero este sistema Sayuna no, tiene que uno hacer una grabación externa. Entonces, por eso hay que hacerlo por Teams para, para poderlo uno grabar, pero me parecía que con la plataforma anterior era como más efectivo. Aquí nos obligan a hacerlo por Teams y haciéndolo por Teams pasa lo que tú estás describiendo claramente. Y es que a mí al comienzo me resultó difícil ese día, yo dije como no, mejor ya no ingreso porque no sé cómo, y se me dio por ponerlo ahí como dentro del correo y de una vez apareció para unirme. Sí. Bueno, Milena, nada, muchas gracias, que descanses, ya es tarde, estamos en el ombliguito de la semana, en la mitad. Espero que acabes de tener una buena semana y nos vemos la otra semana en la tercera sesión. Sí, profe, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego.